Ok, listo, ahí la estamos ya grabando, ¿vale? Entonces les decía que es que no encontré en los archivos en este momento la matriz, pero yo la busco y se la envío en el transcurso del día. Sin embargo, se las envía al WhatsApp, al grupo, ¿ok? Sí, al grupo donde está el WhatsApp, entonces ahí la pueden consultar. Aquí ya las muestro, es esta. No sé si alcanza a verse algo, si no. Ok, pero ahí en el WhatsApp la tienen todos. Muy bien. Les mencionaba que el curso de Justo a Tiempo es un curso integrador. Es un curso que colectiviza, valga el término, diferentes temáticas de otros cursos. En ese sentido, entonces, como matriz de referencia, tenemos análisis, hay varios temas. Uno de los primeros temas es análisis y estudio de conceptos. Este análisis y estudio de conceptos son las diferentes, que diría yo, las diferentes acepciones que hay sobre el concepto de simplificación del trabajo, organización y método, racionalización del trabajo, productividad del trabajo. Entonces, fíjate que todos estos son conceptos de diferentes asociaciones de académicos, incluso de países, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, simplificación del trabajo es un concepto acuñado en Inglaterra. Racionalización del trabajo es un concepto acuñado en los gringos. Productividad del trabajo es un concepto acuñado en Europa, en Europa y Oriente. Y entonces esos son como los conceptos. Estudio de los métodos igualmente también contempla. Entonces, digamos, simplificación del trabajo de organización y métodos. Yo diría que esta matriz antes, hacia la década finales de la década del inicio de la década del 2000, se conocía como matriz de organización y métodos. Organización y métodos, ¿qué es? Organización y métodos, recuerden, es una unidad asesora que normalmente aparece en las unidades, en las cartas orgánicas de la organización. Y entonces, ¿qué podríamos decir sobre simplificación del trabajo? Sobre simplificación del trabajo, sobre racionalización, cambian digamos, algunas palabras, pero la conceptualización de los criterios es el mismo y podríamos decir que simplificación del trabajo es una actividad sistemática encaminada al análisis de ciertas situaciones con el objeto de encontrar una solución, una situación mejorada en la organización. Entonces, fíjate que hay como unas palabras claves, una actividad sistemática encaminada al análisis de ciertas situaciones con el objeto de obtener economía entre ellas. Entonces, miremos un poco estos términos. Sistemático, ¿qué quiere decir la palabra sistemática? ¿Alguien tiene por ahí alguna opinión? ¿Qué quiere decir sistemático? ¿Un conjunto de procesos? No, bueno, pues sí es un conjunto de procesos, pero el significado. Cuando tú dices, oiga, incluso miremos, dentro de la política, eso es culpa del sistema, ¿no? El sistema. Entonces, ¿qué quiere decir una acción o un enfoque sistemático? Una situación de sistema. Yo diría que es una persona que realiza un trabajo siguiendo un método. ¿Quién me está haciendo? ¿Oscar? Carlos. Ah, ya, Carlos, sí, ya lo pillé, ok. Ok, pero hay algo ahí central que efectivamente nos podemos identificar. ¿Qué sería? ¿Cuál es la diferencia cuando uno dice es que el sistema de salud, es que el sistema educativo, incluso si hacemos una analogía al cuerpo, uno habla del sistema linfático, del sistema nervioso, del sistema eh, digestivo? Entonces, fíjate, ahí hay algo por qué uno plantea ese tipo de acciones, sistema linfático, sistema educativo, para el caso sistema de transporte,
Un conjunto de normas, profe, que ya están regidas, ya están establecidas o sea, y uno trata como de basarse en ellas, pero en general se diferencian por eso, porque todas tienen unas normas distintas. ¿Quién me está hablando? Hola, esa chica no la he escuchado yo. ¿Carla? ¿Quién? Carla, profe, Alejandra, sí. Ok, Carla. Sí, Carla, efectivamente, el sistema que implica es la aplicación de normas y principios a un trabajo de la misma naturaleza. Esa es en esencia lo que quiere decir sistema, sistemático. Yo no puedo aplicar las normas del sistema educativo al sistema de transporte, pues no tiene sentido. No puedo aplicarle las normas del sistema nervioso, de mi sistema nervioso, al sistema digestivo, aunque en el cuerpo eso hay mucha relación, ¿no? Indiscutiblemente dentro de la complejidad, pues ahí está la telaraña de por medio. Pero básicamente es eso. Muy bien, Carla, y te voy a dar unos puntos por pila. Permítame un momentico, yo busco por aquí. Se me perdió el... Aquí lo tengo. A la orden, Carla. Oiga, Carla, a ver que ni siquiera la tengo en lista. Muchas gracias, profe. Carla, Carla. Carla Alejandra Jiménez. Sí, señor. Oiga, no te la tengo en lista, Carla. ¿Tú ya adicionaste el curso? Sí, ¿no? Sí, profe, claro. Bueno, pues la voy a anotar acá porque no la tengo. Tengo que actualizar entonces. Carla. Alejandra Jiménez. Carla Alejandra Jiménez. Me parece que le gusta que te digan Alejandra. Sí, profe, esa misma. Ok. Bueno, muy bien. Efectivamente es eso. Eso es lo que quiere decir la parte sistémica. Eso entonces decimos, volvemos, es un análisis sistemático, decimos encaminado al análisis. ¿Qué implica el análisis? ¿Qué es lo que hace uno cuando va a analizar algo? Cuando vamos a analizar algo, el análisis implica descomponer en pasos. Digamos, el análisis, en otros términos, sería el paso a paso. Entonces, yo hago el análisis mirando, descomponiendo la situación. Ok, es eso. Y la última que sería con el modo de tener una situación mejorada. ¿Eso qué sería? En estricto sentido. En estricto sentido es buscar economías. Economía, o sea, en economía sería como la lógica del costo. ¿Cuál es la lógica del costo? La lógica del mínimo costo. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes miran ahí en el primer concepto de análisis y estudio de conceptos, entonces tenemos simplificación del trabajo. Ya mirábamos racionalización del trabajo. Hay otros términos que definen, pero en estricto sentido es el que yo les acabo de decir, productividad del trabajo. Bueno, aquí sí miremos algo. Voy a compartir pantalla para chequear este punto de productividad del trabajo, ¿ok? Entonces voy a compartir. Entonces me excusan ahí la tomadera de tinto, pero es que sí es mi...
No tengo que ir a otra parte, que es que es donde no me... Bueno, muy bien. ¿Me están copiando? Sí, señor. Le escuchamos perfectamente. Muy bien. Este que esto está aquí como muy grueso. Ok, la matriz de justo a tiempo. Entonces tenemos como uno de los conceptos que ustedes miran ahí en la matriz, entonces tenemos el concepto de productividad. Aquí, productividad. Muy bien. Productividad, ustedes ya lo hemos, ya tenemos un concepto con las lecturas. Entonces, ¿qué decimos? Que productividad es igual a qué. Alguien que me diga dentro de las lecturas que hemos leído, ya hay un concepto de productividad. ¿Qué rentabilidad, profe? No. No. En términos genéricos podemos decir que productividad es un indicador. Y todo indicador pues es una fracción o un resultado de una proporción. Y esto sería, en términos genéricos, sería productividad es igual a resultados sobre medios o recursos utilizados. Medios o recursos utilizados. Entonces yo puedo decir que la productividad es una proporción entre los resultados y los MRU, medios o recursos utilizados. ¿Estamos? Entonces el concepto, digamos, genérico de productividad. ¿Cuáles son los resultados sobre los medios o recursos utilizados? Pues los resultados son los que yo esté interesado en un determinado tema, en una determinada área, ¿ok? Pues, como acción genérica tenemos esto. A ver, y le ponemos aquí un cuadrito bonito a esta vaina. Listo. Entonces decimos, productividad es igual a resultados sobre los MRU, medios o recursos utilizados. Los MRU. Medios o recursos utilizados. Ok, ¿estamos? Entonces, ahí decimos, dicen criterios de actuación. ¿Cuáles son los criterios de actuación de la productividad? Entonces decimos que hay 3 criterios de actuación. La P para todos los efectos va a ser productividad, ¿ok? Esto es igual a P. Productividad. Entonces, productividad podemos decir que tiene 3 criterios de actuación. Uno es maximización, uno es maximizar, otro criterio es optimizar, y otro criterio es perfección. A ver, también le ponemos aquí
Flechitas como más bonitas, ¿o qué? Profe, perdón, ¿nos está proyectando algo? Porque es que no lo estamos viendo. ¿No están viendo? Sí, No, claro, yo no. estoy compartiendo. ¿Ah? No, señor, no se ve nada. ¿No se ve nada? Bueno, entonces ya vuelvo otra vez ahí. Muchas gracias. No sé qué pasa, que se va la presentación, hola. ¿Ya? Sí, señor. Profe, ya. Ok, entonces tengo que esto ya lo habían visto, ¿no? Productividad igual al resultado sobre medio de recursos utilizados. ¿Sí? Sí, ¿no? Tengo la matriz de justo a tiempo, entonces ya habíamos visto los otros conceptos. Vamos ahora a precisar el concepto de productividad, que es una relación entre la relación es una división, una proporción entre los resultados y los medios o recursos utilizados. En términos simbólicos, vamos a decir que la productividad es igual a R sobre los MRU. MRU son los medios o recursos utilizados. Medios o recursos utilizados, ¿ok? Entonces hay unos criterios de actuación de la productividad y esos criterios son maximizar, optimizar y perfeccionar, ¿ok? ¿Cuándo decimos que estamos maximizando? Decimos que estamos maximizando cuando llevamos al máximo posible los resultados y mantenemos los MRU constantes. Ahí decimos que estamos maximizando. Entonces estamos maximizando cuando llevamos, esta flechita quiere decir al máximo posible. Llevamos al máximo posible los resultados y mantenemos constantes los MRU o medios o recursos utilizados. ¿Materadores? No, yo estoy aquí ocupado. ¿Estamos claros? Ahí estamos maximizando, cuando cumplimos este propósito. Cuando se dice que estamos optimizando, se dice que estamos optimizando Cuando disminuimos recursos. cuando dentro del concepto de la definición de productividad, decimos que estamos optimizando cuando mantenemos constantes los resultados y los MRU o los medios o recursos utilizados los llevamos al mínimo posible. Entonces, muestre para claridad, esta fecha quiere decir al máximo posible y esta fecha hacia abajo quiere decir al mínimo posible. ¿Ok? Ahí decimos que estamos optimizando, cuando mantenemos constantes los resultados y llevamos al mínimo posible los medios o recursos utilizados. Y cuando decimos que estamos en la perfección, decimos que estamos en la perfección cuando llevamos al máximo posible los resultados y al mínimo posible los medios o recursos utilizados, los MRU. Entonces, estos son los tres criterios de actuación. La idea es cuando yo en la organización, en un ejemplo claro, concreto y específico, pues maximizo, cuando optimizo
y cuándo logro perfección. Entonces, me voy a referir, por ejemplo, a la perfección. ¿Cuándo yo estoy logrando la perfección? El caso lo plantea Chamberlain en su libro Ingeniería de la Producción y dice, hombre, yo logro ese criterio de perfección cuando, ¿qué? Por ejemplo, cuando él plantea y dice, en una línea de producción, imaginémonos, hay una línea de producción, el, acá, digamos, la línea de producción, vamos a plantearla por acá. Entonces, tengo la línea de producción. Y por aquí, digamos, está el fulano que está clasificando la línea de producción. Muy probablemente aquí en su cabeza tiene un foco que está alumbrando allá a alguien o un sonido, etcétera. Y muy probablemente por aquí, digamos, en la colita tiene, qué sé, como una escoba y está barriendo. Entonces fíjate que sería la alienación específicamente del hombre, ¿no? Donde le están explotando todo. Entonces, está haciendo la clasificación, de todas formas, en la cabeza tiene ahí un megáfono o una lámpara que está alumbrando algo o está mencionando algo y con los pies y en la cola tendrá una escoba donde está barriendo, ¿no? Entonces fíjate que esa sería en una alienación del hombre del concepto de perfección. ¿Por qué? Porque se está maximizando los recursos, se están llegando al mínimo, o sea, optimizándolos al más, pero a su vez con eso logramos unos resultados mayores, indiscutiblemente. Entonces pensemos cuándo yo estaría logrando ¿qué tengo que yo hacer en la organización para lograr un grado de maximización? ¿Qué tengo que yo hacer en la organización para lograr un grado de optimización? ¿Y qué tengo que hacer yo en la organización para lograr un grado de perfección? Esos son los criterios de actuación. Entonces, no sé, pensemos ahí de unos 5 minuticos para que tomemos referencia sobre eso. ¿Estamos? Sí, señor.
Bueno, ¿listos? Yo creo que sí, profe. Ok, ¿quién plantea un caso de maximización? Bueno, pues no sé, como yo lo entendí, ¿no? En mi caso, ¿qué haríamos para, digamos, una empresa de producción? Yo haría dos cosas. Primero, pues para maximizar lo que son los resultados, primero yo haría una revisión de los procesos de producción, ¿no? Mirar si de pronto tengo algún nudo, algún cuello de botella que me esté estancando, que me esté represando la producción. Eso por allí sería como un paso. Y lo otro sería revisar los canales de venta, los canales de distribución de mi empresa. Algunas empresas en su proceso de comercialización tercerizan lo que es la venta o la comercialización de estos, y eso podría disminuir también lo que es la obtención de ganancias o la maximización de mis ganancias. Entonces, yo optaría por revisar esos dos partes de procesos. Y en cuanto a la optimización, Espérate un momentico, ¿quién está hablando, Oscar? Andrés Gutiérrez. Ah, perdón, Carlos, ok. Andrés Gutiérrez, profe. Sí, Andrés. Entonces, y en cuanto a la optimización, yo haría tres cosas: la revisión de costos fijos, revisión de los costos de producción, y haría una renegociación con proveedores. Espérate un momentico, vamos por partes. Miremos a ver y precisemos el primer caso de maximización. Okay. Tú dices, entraría a revisar los procesos en la parte de venta, ¿cierto? ¿Te entendí? Los procesos de producción, profe. El primero serían los procesos de producción, revisar Bueno, los tú cuellos de revisas botella. qué. Tú revisas, pero esa revisión, ¿qué? ¿En qué queda? Por eso, ahí habría como un auditoría, no haría como, haría una auditoría y dependiendo de los hallazgos que encuentre la auditoría, tomaría las acciones que hayan Okay. lugar. Es decir, de pronto se me ocurre nueva capacitación al personal, o de pronto una actualización de la maquinaria. Pero permítame, capacitación al personal, ¿qué te implica? A lo que yo veo es que si yo en mi auditoría me arroja un cuello de botella. Espérate, Andrés, mira. Capacitación, ok, está bien la parte del proceso. Capacitación al personal, ¿qué te implica? ¿Te implica dinero o no? ¿Te implica que Sí, tienes que señor, hacer? pero a largo plazo, si lo No, miramos a corto plazo, va a generar una inversión. espérate, miremos en detalle. Tú vas en cuenta y dices, ok, tengo que capacitar. Entonces, capacitar, contrata y capacitar, ¿qué te implica? Pues que los MRU no van a ser constantes, los MRU te van a aumentar, los medios de recursos utilizados te aumentan. ¿Por qué? Pues porque te van a costar algún dinero, que sé, tiempo de los que, no sé, algo, pero implica un dinero. Entonces, en estricto sentido, estoy de acuerdo. Vas a tener mayores resultados, pero los MRU no son constantes. Entonces, la fórmula, en estricto sentido como tal, se afecta, ¿sí? Por decirte algo, si yo tengo resultados 100 y tengo como eres en términos genéricos en unidades, tú las puedes plantear como sea los resultados, en dinero, en horas, lo que sea, lo que le interese al cliente, ¿ok? Pues al cliente en estricto sentido al gerente o al gerente de producción. Entonces tú tienes, digamos, como resultados tiene 80 como tiene que ser concreto, es que el rollo no es de carretología, el rollo es, hay que ponerlo en blanco y negro. Y tú tienes en MR1, digamos, tiene 5, entonces el concepto de productividad por maximizar te daría 16, ¿de acuerdo? Si tú tienes resultados, digamos, que sean los mismos, ¿cómo hace? A largo plazo te aumenta, pero los MR1 si vas a capacitar te aumentarían. Ya no serían ¿qué? ¿Cuánto dije que eran? 5. 5, sino más. Entonces fíjate, ahí es donde entra a precisarse el indicador, porque es que el indicador es muy concreto. Entonces uno en el indicador
Pues qué pena, pero la carretología se va a un lado, porque en el indicador tengo que ser muy concreto. Allá es donde yo los quiero llevar, ¿ok? Pero por ahí es el concepto, ¿vale? Muy bien. ¿Alguien más tiene algún criterio ahí en maximización? ¿Fuera Andrés? Nadie, ok. Entonces pasamos al criterio de optimización. Lo escucho, Andrés. El de optimización, entonces sería la reducción de los costos fijos, de los costos de producción y la renegociación con proveedores. Bien, pero mira, igual que el ejemplo anterior, concrétemelo, póngamelo en blanco y negro. Bueno, digamos que la más, bueno, en cuanto a los costos fijos, siempre pues vamos a saber que, pues, su palabra lo dice, esos costos siempre van a ser constantes, pero podríamos entrar en una época, en la empresa podríamos tener una época de ahorro, revisar qué cosa es necesaria, revisar cada Miren, ítem de, ¿no? Andrés, Y ver no nos cuáles son vayamos tan los que lejos. podemos entrar en ¿Qué ahorro. pasó ahora en la pandemia? Si la empresa en la pandemia estaba optimizando, ¿qué hizo? Quería Despidió, optimizar, ¿qué fue? Ah, despidió gente. exactamente. ¿Qué hizo? Despedir la gente. Canceló contratos, canceló gente. Entonces disminuyó los MRU. Y muy probablemente puede que no, que si tú tienes ese parámetro, tiene resultados y el divisor, el dividendo y el divisor lo disminuye, pues el resultado va a ser mayor, ¿no? Visto desde ese punto de vista exclusivamente. Entonces, ahí es claro y evidente la disminución de personal, que es lo que le echan mano las empresas. Muy bien. Y había planteado también la renegociación con proveedores. Ok, también, de acuerdo, vale. Muy bien. ¿Alguien tiene algún punto aquí en este punto de optimización? Muy bien. Profe, Pasamos. esto es un caso. Buenos días, Sí, ¿quién habla? Cristian, profe. Diga, Cristian. Profe, un caso de la Cámara es que hubo reducción de salarial, ¿sí? Sí, cuente. Profe, lo que dice el compañero Cristian también es muy válido, ya que pues algunas empresas en vez de hacer un recorte de personal, llegaron a un acuerdo con sus empleados, con sus trabajadores para hacer una disminución salarial. Con el fin de qué? Con el fin de no perjudicar a muchos hogares, dejando, digámoslo así, a, dejando a la cabeza principal sin trabajo y mantenía toda su flota laboral, pero con una reducción salarial que no afectó los resultados. De acuerdo, perfecto. Muy bien. ¿Y en perfección qué sería? En perfección lo dejo para que ustedes lo analicen posteriormente. Muy bien, seguimos con la matriz. El segundo punto que sigue ahí, por favor, alguien que lea. Señor, ¿puede repetir? Que no lo entendí bien. El segundo punto de la matriz, ¿qué dice que es? ¿Cuál punto está analizando la matriz? Mírenlo ahí en el WhatsApp, la matriz. Análisis de Análisis de estructuras, profe. estructuras. Ok, análisis de estructuras. ¿Qué quiere decir con análisis de estructuras? ¿Cuál es la carta orgánica de una organización?
¿El organigrama? Eso. El organigrama, exactamente. Además es una pregunta de qué? De las pruebas Saber Pro. ¿Cuál es la carta orgánica? Entonces, no. La carta orgánica es el organigrama, exactamente. ¿Cuál es el problema que tienen las cartas orgánicas de una empresa, de una organización? Las altas jerarquías, Pues cuando son no muy tanto es un verticales, problema. ¿Ah? cuando son muy verticales. Pues sí es un problema, pero no es tan serio. La claridad en las subordinaciones. ¿La qué? Claridad en subordinaciones. No. ¿Qué pasa cuando uno toma, por ejemplo, ahí, qué chica? Hablemos de Carla. Carla está por ahí o Viviana ya llegó, no. Sí, profe, aquí estoy. Viviana, fue la que me dijo, aquí estoy ya. Alejandra, profe. Ah, Carla Alejandra, ok, Carla. Tú ves una foto tuya cuando tenías tus 15 abriles, o tú en qué mes cumpleaños, En marzo. en marzo, Sí, señor. tus 15 marzos, entonces tú tienes una foto de tus 15 marzos y tienes una foto ahora y las comparas. ¿Qué hay? Pues más edad. ¿Cómo? Mucha más edad. Sí, pero en la Cambios foto, Experiencia. principalmente. ¿qué ves en la foto? Cambios principalmente. Sí, ok, entonces ya te está saliendo por ahí una arruguita, ya tienes la cara mucho más seria, no tan juvenil. Entonces fíjate que ese es un problema de las fotos, ¿no? De las fotografías, que es un momento en el tiempo, ¿no? Tú tomas la foto y ahí te quedaste, punto. Y si yo, por ejemplo, me voy a tomar una foto ahora cuando tenía 20 años, me la voy a tomar ahora, pues puchica, mira, oiga, ese muchacho, ¿quién era, no? Entonces, fíjate que es un momento en el tiempo. Eso pasa con las cartas orgánicas. La carta orgánica es un momento en el tiempo, porque las cartas orgánicas son estáticas. ¿Ya? Es como que si tú le tomaras una foto a la organización. Y hay organizaciones que esas cartas orgánicas no las cambian en mucho tiempo. Les quiero comentar el caso de la Universidad Surcolombiana. La carta orgánica de la universidad la cambiaron hace 3 años y no se había cambiado desde el año 1980. O sea que duró casi 15, ¿qué? 30 años que no se cambió y así pasa en muchas organizaciones. Entonces, ¿por qué? Porque es eso, son estáticas, un momento en el tiempo y no se van actualizando. Ese es el problema de las cartas orgánicas. Muy bien, ¿qué más dice ahí en las características de las estructuras? Entonces, ¿cuáles son, qué tipo de estructuras conocemos? Entonces, digamos, están las estructuras que ustedes todos conocen, están la estructura vertical, digamos, esta que es así, yo lo voy a hacer así a mano alzada. Digamos, si la voy a hacer para el caso de la universidad, entonces aquí, digamos, bueno, por aquí arriba estará el Consejo Superior, acá estaría la Rectoría, por acá estaría la Vicerrectoría Administrativa, aquí estaría la Vicerrectoría Académica, aquí estaría la Vicerrectoría de Investigaciones y listo. De aquí de la Vicerrectoría Académica, para el caso que nosotros conocemos, entonces está nuestra facultad, la facultad de la FEA, la Facultad de Economía y Administración, la Facultad de Ingeniería, etcétera, etcétera, ¿ok? Aquí en la Facultad de Economía y Administración que tenemos, entonces tenemos acá en la Facultad de Economía y Administración, entonces tenemos el programa de Economía, tenemos el programa de Administración de Empresa, el programa nuestro, y por acá tendremos el programa de Contaduría. Y por acá está el programa de
administración financiera, listo. Y por aquí estarán los posgrados. Aquí en los posgrados entonces vienen los diferentes posgrados, está el que yo oriento, que es gestión financiera, está el posgrado de la especialización en gerente, etcétera. Entonces fíjate, y aquí vienen otros, en la parte en la vicerrectoría administrativa, pues hay otras. Está la unidad de talento humano, de servicios generales, etcétera. Esta es una estructura. ¿Qué tipo de estructura ustedes identificarían con esta que acabo de plantear y dibujar? ¿Ah? Una estructura, un organigrama tipo vertical. Un organigrama tipo vertical, un organigrama, otros lo conocen como un organigrama militarista, un organigrama taylorista, y otros le dicen es el organigrama de la ley del gallinero. ¿Sí lo habían escuchado o no? No, señor. No, La ley del señor, la verdad gallinero. no. ¿Ustedes sí han visto un gallinero o no? ¿Se han detallado cómo es un gallinero? A las 6 de la tarde, ¿qué pasa? Haga de cuenta que este es el árbol, ¿sí? Entonces, aquí está el gallo. Aquí enseguida están las pollas. Enseguida de las pollas vienen los gallitos. Y por aquí están ya las cluecas. A lo último vienen aquí las cluecas. Entonces, ¿qué hace la ley del gallinero? Pues el gallo coge, valga el término, con la excusa aquí de la chica, el gallo coge, defeca y defeca acá, y estos defecan acá, y estos defecan acá. Se llama la ley del gallinero, la ley. ¿Ah? Profe, por casualidad, si vamos a hablar de la ley de el gallinero, por casualidad, ¿no se parece a la foto que acabo de enviar al grupo de WhatsApp? ¿Sería más o menos eso? No La le ley del entiendo. gallinero. No le entiendo, Oscar. ¿Cómo? No, la ley del gallinero es que aquí está. WhatsApp, entonces que lo ilustra la foto que envía es un ejemplo un ilustrativo de lo que usted nos está diciendo. La foto que le envío es la matriz. No, profe, yo la envié, fui yo. Ya le envió, muchas veces no le he visto, voy a mirar. Sería prácticamente eso. Ah, sí, de acuerdo, exactamente, sí, perfecto, esa es. Muy bien, Oscar, exactamente. Entonces, ¿qué hace? Pues el gallo, en términos coloquiales, se dice se caga en el siguiente, en el siguiente y en el siguiente, que es la ley militar, ¿no? El general hace una embarrada y el culpable es el que sigue, la embarrada del que sigue, ya, hasta que llega el soldadito, y ese es el que marca la calavera. Exactamente es esa, ¿vale? Esa es la ley del gallinero o la ley de la estructura militar, también llamada así. Muy bien, ¿qué otro tipo de estructuras conocen ustedes? Es decir, valga el término, ¿cuál es el estado del arte de las estructuras militares? ¿Cuál es el estado del arte de las estructuras militares? ¿Cuál es el estado del arte? ¿Alguien entiende qué es el estado del arte? Por favor, ustedes no han hecho ningún proyecto. Pues el estado del arte básicamente, ¿qué es el estado del arte? ¿Alguien recuerda el estado del arte que es desde el punto de vista académico, como referente académico? No, profe, no me acuerdo. El estado del arte, cuando ustedes vayan a hacer lo que van a hacer proyectos de investigación o un proyecto de grado, entonces les dicen vamos a trabajar sobre la producción de la panela. El profesor tutor, ¿qué le dice? Dice, ok, averigüe qué es lo que hay de producción de la panela desde la Conchinchina hasta la Patagonia. Haga un barrido que hay en el mundo. Ese es el estado del arte. El estado del arte es qué hay en el mundo sobre un determinado tema. Ok, entonces
haciendo la analogía, les digo, ¿cuál es el estado del arte de las estructuras orgánicas que conocen ustedes, mis queridos administradores? Yo conozco uno que, digamos, es en red, que fusiona, digamos así, o mezcla la vertical con horizontal, se presentan en ambas. Un subordinado tiene que dar a Es dos, lo que digamos así, dos llaman jefes. estructura matricial, digamos. Sí. Sí, señor, la estructura matricial. Bien, perfecto. ¿Qué otro tipo de estructuras hay? Es la estructura horizontal, profe, también existe. ¿No? Horizontal, ok, de acuerdo. Pues todos los cajones van horizontales, digamos. Sí, señor. ¿Qué otro? Y, Pero inclusive, profe, la estructura matricial es la que manejan en Confamiliar. ok, sí. Pero fíjate que más que todo en Confamiliar manejan esa estructura por proyectos, ¿no? No, profe. O sea, hasta donde yo trabajé con ellos, no sé si la habrán ¿Cuánto hace modificado. que usted trabajó con ellos? Mm, Hace ya como 7 años trabajé con ellos y trabajé con ellos durante 6 años y ellos manejaban, era más que todo la estructura matricial. Bueno, no. Bueno. Hay una que llaman la estructura plana. Entonces yo recuerdo algunos años en la universidad que es que aquí esta estructura no sirve. Entonces nos pusimos ahí a hacer la estructura plana. Entonces diseñamos algo así, este estilo. Aquí está la rectoría, por aquí están las vicerrectorías, para el caso de las 3 vicerrectorías, vicerrectoría académica, vicerrectoría administrativa, vicerrectoría de investigaciones. De aquí de la vicerrectoría académica, entonces está la FEA, salud, ingeniería, y de aquí de la FEA entonces vienen ya los programas, acá empresas, contaduría y economía, y entonces así. Entonces efectivamente dijimos, esa es la estructura plana de la universidad. Lo hago así porque es que aquí no me da no me da para hacer círculos, y no tengo para hacer círculo. Bueno, entonces tengo esa estructura, y eso es plana, y así la planteamos, pero es que ese hecho no es la figura, eso siguió siendo aquí el rector, era el mandamás. Entonces, no tenía, en cuanto a la figura, pues sí es plana, pero nada que ver. ¿Qué se utiliza hoy día? Hoy día hay un grupo de profesores de la National que dice, oiga, eso de las estructuras no sirve para nada, lo mejor es no hacerlas. Yo creo que exageran también, ¿no? Porque de todas formas de algo sirven. Yo que veo dentro de hoy es la estructura como satelital, digamos, para el caso de la universidad, que tendríamos algo así, este estilo. Aquí estaría la rectoría, aquí estaría la vicerrectoría académica, aquí estaría la vicerrectoría administrativa, por aquí estaría la vicerrectoría académica, y de la vicerrectoría académica entonces vienen las diferentes facultades así en este estilo, y estas tienen comunicación entre sí. Y esto es un tipo de estructura que se plantea hoy día en las organizaciones donde se maneja, puede servir para manejarse como por proyecto o por grupos de trabajo, ¿ok? Y ese es por lo menos lo último que yo he visto en estructuras administrativas. No sé si alguien ha visto algo, por favor, plantearla para retroalimentarnos todos. Muy bien, ¿qué más dice ahí en ese cuento? Dice elaboración de estructuras, diseño de estructuras, pues es lo que acabamos de ver de los diseños de estructuras. Aquí en diseños de estructuras últimamente se está utilizando mucho aquella que plantea así este estilo. Profe, aquí dice algo sobre que diseños de estructuras normalizadoras.
Ok, sí, diseño de estructuras normalizadas. Ah, listo. Ese diseño de estructuras normalizadas, esa es eh, una, un aporte un aporte de la ESAT. Entonces, digamos, hablemos de la universidad que todos la conocemos. Entonces, aquí, digamos, estaría la rectoría. Acá viene, Profe, no estás proyectando. no, bueno, es que siempre que pasa eso, entonces se me complica ahí, hombre. No sé por qué me está pasando ahora. Cuando voy a mirar allá, entonces se me, stop sharing. No, es que les di aquí, que tengo que darle acá. Entonces, digamos, ¿ya? Sí, señor. Oscar, Sí, señor. Viviana, listo. Entonces, Sí, digamos, señor, para ya. este caso, entonces yo tengo aquí la rectoría, digamos, rectoría. Entonces, ¿qué dice en rectoría? Entonces, tiene un rector, tiene una asistente, 5 asesores. Entonces aquí, el rector tiene un sueldo, no sé, creo que 15 millones. Entonces aquí viene 15 millones, el asistente tiene 3.500 y los asesores también 3.800. ¿Ok? Acá, por ejemplo, entonces digamos la vicerrectoría académica. Entonces, que tiene un vicerrector, un vice, tiene un conductor, tiene una secretaria y tiene 8 asesores o asistentes, asesores, hablemos. Y el vice entonces, el vice tiene un sueldo de 9 millones, el conductor tiene un sueldo de 2.500, la secretaria tiene un sueldo de 3.800 y los asesores tienen un sueldo de 4.500. Y esta es la que llama la estructura normalizada. Entonces, para cada una de las dependencias, entonces uno va y mira, la estructura normalizada ya implica la estructura con la planta de personal prácticamente, ¿ok? Y esa es otra forma de presentación de la estructura. A mí me gusta porque le indica cuánto es lo que... A ver, aquí qué pasó.
Muy bien, estamos, y a eso es que hace referencia la estructura normalizada, básicamente. Entonces, en las organizaciones, por ejemplo, en LESAP, entonces, ¿qué tiene la rectoría? Tiene un tablero ahí lleno con cada una de estas, de estos cuadritos, con cada uno de estos. Y aquí tiene los sueldos, entonces en acrílico ahí lo está actualizando permanentemente. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre estructuras? Por el momento no, señor. No, señor. Loris. Ok. ¿Qué otro sigue? Análisis de tareas. Entonces, análisis de tareas, pues es lo que ustedes han visto por allá en los cursos de ingeniería. Fíjate que análisis de estructura, eso lo ven ustedes en unos cursos por allá de administración. Análisis de tareas, distribución del trabajo individual, distribución del trabajo en series, consecutivo, simultáneo y mixto. Y eso es un curso, ese tema ustedes lo ven por allá en producción. Luego viene análisis de procesos. Análisis de procesos no hago ningún comentario porque el análisis de procesos es la esencia del justo a tiempo. Es decir, el análisis de tareas pues viene igualmente todo lo que tienen hoy día las unidades, que son los tales manuales de funciones. Entonces están las tareas diseñadas para cada uno de ellos. Eso nosotros lo mencionamos, pero vamos a trabajar es con procesos. Y la esencia y columna medular del curso van a ser el análisis de procesos. Por eso lo paso y no hago ninguna referencia a eso. En el quinto punto, entonces, tenemos análisis de oficina. El análisis de oficinas tiene que ver con la distribución física de oficinas. Básicamente ahí es la idea fundamental de esto es la economía de movimientos. La economía de movimientos es lo fundamental en análisis de oficinas. Hoy día, ¿qué aplicación tiene hoy día este análisis de oficina? Hoy. Porfa. ¿Puedes repetir, profesor? Es que no entendí, es que hoy en día, ¿qué? Estamos mirando cada uno de los contenidos de la matriz. Vamos en análisis de procesos, que dijimos que eso es la esencia, entonces no vamos a hacer ningún comentario. El siguiente que es análisis de oficina. Y análisis de oficina es para mirar economía de movimiento. Entonces pregunto, ¿qué aplicabilidad tiene hoy día el análisis de oficinas? Pues, más que en oficinas, yo diría que tiene mayor aplicabilidad o bueno, también en oficinas, pero yo diría que mayor aplicabilidad en lo que son en los procesos de producción, en donde están ubicadas las máquinas en línea, para que se tengan que hacer los menores movimientos posibles y que todo salga en línea lo más rápido posible. En el tema de oficinas, eso yo diría que se podría ver más fácil aplicado en lo que son en los bancos para hacer trámites más rápidos entre ciertos operarios y que no tengan que esperar un momento y se tengan que ir por allá atrás a pasar papeles y cosas así. ¿Quién me está comentando, Carlos? Sí, señor. Sí, señor, Carlos. Ok, ¿algún otro comentario? No, señor. Profe, si vamos a mirar el tema de análisis de oficinas, como complementando lo que ya decía Carlos, yo creo que también ahí tiene que ver mucho el tipo de oficina en el que van a laborar nuestros empleados o nosotros como empleados, el espacio laboral, que sea un espacio ameno, un espacio cómodo, que sea un espacio en el que la persona pueda realizar sus funciones de trabajo de una manera cómoda, en especial si presta servicio al cliente, que ahí ya tiene que hacer énfasis
en lo que pues Carlos también comentaba, como por ejemplo los bancos, Ok, que prestan diferentes clases de asesoría general, especializada, y que pues que ya cada uno te pueda contar también con sus diferentes equipos de trabajo para que no haya la necesidad de un desplazamiento que corte el servicio y que haga que éste se demore un poco más de lo que se demora normalmente. ok, listo. ¿Algún otro comentario? Bueno, ¿yo qué creo? Yo creo que eso de análisis de oficina hoy no tiene sentido. Es lo contrario, hoy no tiene ninguna aplicabilidad. ¿Por qué? Pues por teletrabajo. Es decir, ¿qué oficina estamos? En ninguna. Y así es, hoy día eso es un tema que verdaderamente, en mi opinión, no tendría ninguna aplicabilidad. Ninguna aplicabilidad. Cada quien hace su oficina en la casa. ¿En dónde? Ah, Pues bueno, no todas las empresas algunos. ahorita mismo funcionan con teletrabajo, ¿no, profe? No todas. ¿Cómo? Que ahorita mismo no todas las empresas funcionan con teletrabajo, por lo menos el área de medicina no está funcionando con teletrabajo, entonces ahí se Bueno, pero podría, obviamente hay excepciones, pues por sí, supuesto. obviamente. Pero en términos generales no tendría aplicabilidad porque cada quien tiene su oficina en su casa. Entonces cada quien mira a ver dónde lo hace. Lo hace en el estudio si tiene, lo hace sentado en la cama. No sé ustedes, por ejemplo, ahora, cómo es la oficina en la cual están. Algunos estarán en la cama, otros estarán en la mesa del comedor, como lo estoy yo, otros mm, en la sala, qué sé. Fíjate, fíjate que efectivamente no tiene aplicabilidad ese tema de análisis de oficinas. Muy bien, análisis de documentos. ¿O alguna otra opinión hay? Claro, hay las secciones que plantea, pues en medicina, por supuesto. Pues en medicina hay que estar allá en presencia activa, ahí no hay nada más que hacer. Análisis de documentos. ¿Qué tenemos en análisis de documentos? En análisis de documentos tenemos elaboración de impresos, clasificación de documentos, manuales. Entonces, hoy día, o por lo menos en las organizaciones, todos los días se están inventando formularios, se están inventando impresos. La idea es que todos estos se canalicen a través de la oficina o de la oficina de justo a tiempo, las oficinas que deben de tener hoy día todas las organizaciones. Eh, ¿Y qué aplicabilidad tiene igualmente este tema de análisis de documentos hoy día? ¿Cómo, pues, profesor? Porque estamos también por teletrabajo y todo está por digital, entonces, como tal, todo se puede manejar en las mismas carpetas en un servidor. Entonces, Totalmente de acuerdo. Hoy día no tiene sentido tampoco ese tema de análisis de oficina, análisis de documentos, pues todo está digitalizado, todo está en carpeta. Entonces tú vas y miras allá. O sea, en físico, pues prácticamente se están eliminando totalmente, ¿no? Entonces son temas, fíjate, son temas que van quedando obsoletos, ¿no? Muy bien. ¿Hay algún comentario ahí? Análisis de tiempos. ¿Qué pasa con el análisis de tiempos? Análisis de el tiempo en el que se demora realizar una acción o un proceso. Sí, de acuerdo, pero fíjate que hay ahí como varias en mediciones de actividades y entonces básicamente eh, análisis de tiempos implica, hay varias técnicas, una de ellas en análisis de tiempos tenemos el CPM, tenemos el PER, tenemos el LPU, Cuando son CPM que es el Critical Path Método, o sea, el método conocido como el método de
la ruta crítica, ¿recuerdan? Sí, señor. Sí, señor. El PER, que es Project Evaluation Review Técnica, y el LPU es Linear Program Unit. ¿Cuál es la idea de estas técnicas? Fíjate que estas técnicas son las técnicas básicamente que tienen que ver con tres aspectos básicos y fundamentales, o sea, tienen que ver con lo que es tienen que ver con lo que es ¿eso qué es? Planeación, programación, organización, control, ¿qué es? En términos administrativos. ¿Ah? ¿Qué es eso en términos administrativos, porfa? Los fundamentos. ¿Ah? Fundamentos. No, ¿ustedes parece que han perdido el año o la han perdido la platica pues de estos 4 años ahí en la universidad o la... Los procesos administrativos. Ah, eso, el proceso administrativo, sí, señor. Fíjate que es eso, planeación, organización, dirección, control. ¿Por qué no anoto dirección? Porque dirección es acá, transversal a todos esos. Entonces, fíjate que aquí con PER y CPM ponemos en blanco y negro el proceso administrativo. Entonces, ahí planeamos. ¿Qué es planear? Es identificar y definir las diferentes actividades. ¿Ok? ¿Qué es organizar? Pónganlas, ¿qué es? Organizar es ponerlas en orden, ¿ok? ¿Qué es primero, qué es segundo? ¿Qué es programar? Programar es asignarle cumpleaños a cada una de esas actividades, que es lo que no hacemos desde el punto de vista administrativo, ¿ya? Porque nos quedamos en la carretología, planear, que organizar, y el control, pues el control va de acuerdo a la programación, que se cumplan con los tiempos asignados. Y la dirección, pues es tener la visión global de este rollo. Entonces, fíjate que ahí es donde opera plenamente el proceso administrativo y con estas técnicas de medición de tiempos de CPM, PER, le damos, lo ponemos todo eso conceptualidad en blanco y negro. Permítanme ustedes el término. Toda la carretología la llevamos y la concretamos. Eso es exactamente lo que hacemos con los técnicos, con las técnicas de método de la ruta crítica y el PER. ¿Cuál es la diferencia entre el CPM y el PER? ¿Alguien la recuerda? Nadie recuerda. Ustedes están casi igual que los chicos de segundo semestre, ¿verdad? Mudos, chaquirizados, sordos, ciegos y mudos. Antes de que se me olvide, aquí en este proceso administrativo de planeación, organización, dirección y control, en mi opinión falta un elemento fundamental. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Dirección? No, la dirección ya está acá, mírenlo. Falta un elemento fundamental. ¿Cuál es el elemento fundamental? Acá cierra todo, ¿ah? ¿A alguien se le ocurre algo? Gestión, ¿no? No, gestión creo que era. No, señor. Auditorio, no.
¿Contacto? Contacto, hermano, contacto. Hoy sí es fundamental. El proceso administrativo de planeación, organización, dirección y control no sirve para un pito si no hay el contacto. El contacto con el empresario, el contacto con el sector, el contacto con los docentes incluso. Eso es fundamental, porque con el contacto es que yo logro concretar algún evento para poder planear, programar, organizar y dirigir. Eso sí es de mi cosecha, el contacto como un elemento básico del proceso administrativo. Permítanme ahí mi cosecha. Eso es básicamente, ¿ok? ¿Qué otro? El otro tema que tenía, ¿cuál era? Que quedó pendiente. Nos estaba preguntando, profesor, sobre cuáles son las diferencias entre PER y CPM. Ok, de acuerdo, sí, señor. ¿Cuál es la diferencia entre PER y CPM? Aquí. Pues, profe, aquí pues recordando y buscando, aquí me dice que el PER es un método probabilístico y el CPM es un método determinístico, ya que considera que los tiempos de las actividades se conocen y se pueden variar cambiando el nivel de recursos utilizados. Ok, eso es lo que dice San Google. ¿Usted qué cree? Pues sí. Es la verdad, sin, no, no lo puedo negar. No, pues sí, pero pues para eso está eso. Todo eso dice San Google. ¿Yo qué creo? ¿Cuál es mi posición como administrador? Porque usted vaya y encuentra acá, ¿no? ¿Cuál es el proceso administrativo? Vaya a San Google. Le dice proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control. El contacto lo encuentra para nada. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? Exactamente la que tú has dicho. El CPM es determinístico y el PER es probabilístico. ¿Qué quiere decir determinístico? Y cuando yo lo utilizo y lo aplico, ¿cuándo aplico yo ese concepto que me da Google? Determinístico es cuando determinamos cierta cantidad de tiempo o ciertos espacios para diferentes funciones. Determinístico, como su palabra le dice, está perfectamente determinado. Si yo voy a construir un edificio, entonces ya está determinado cuánto tiempo se gasta colocando un cubo de concreto, cuánto tiempo se gasta sacando un cubo, haciendo una cercha de un cubo, cuánto se gasta el tiempo que gasta pañetando un metro cuadrado, etcétera. Ya está determinado esos tiempos. Pero si yo voy a enviar un cohete a la pata de Júpiter, pues hombre, eso no se conoce. Entonces ahí tengo que utilizar el La PERS. probabilidad. Correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Por el momento no, señor. Ok. Entonces, listos, ahí estamos ya. Dejamos por hoy. Cualquier inquietud que ustedes tengan, pues me llaman y me consultan para mirar, aclarar dudas. No tengan ningún inconveniente en llamarme ni en consultarme. ¿Ok? Vivi Ok. ya está. Dime. Profe, para dentro de 8 días siempre queda el primer examen Sí, señor. No, listo, profe. ya dentro de 8 días lo hacemos, ¿vale? Listo. Ok, por favor, les digo, cualquier inquietud que tengan, me la hacen llegar, por favor. Dejamos por hoy, muchas gracias. Profe, Mucho, profe, muchas Sí, gracias. que Profe, descansen. Vivian está intentando decirle algo, sino que pues se le escucha muy pasito. Dime, Viviana. ya accedemos a esta clase que yo vi que usted la grabó. Sí, aquí está grabándose. Yo la subo en el transcurso del día, la monto al Classroom y también la monto en mi canal de YouTube. ¿Ok?
Bueno, listo, profe. Gracias. Listo. Que descansen, que estén Listo, muy profe, bien. gracias. Dejo de grabar ya. Muchas gracias, profe. Feliz día a todos. Ok.